unos pocos temas de la sesión. Vale. Pues buenos días a todos. Hoy en la sesión de la plataforma de formación de imagen de diagnóstico por imagen tenemos a Lisa Eva, que es residente del Hospital Dr. Josep Trueta, y nos va a hablar de un tema que está en boga ahora y que novedoso, que se trata del tumor neuronal multinodular vacuolizante. Luego para la discusión contamos con la colaboración de Esther Granell, que es jefa de la sección de neuroradiología del Hospital de Sant Pau, y Antonio Navarro, que es neuroradiólogo del Hospital de Castellón. Así que, Alisa, cuando quieras empezamos. Vale. Pues sí, los objetivos de mi presentación de hoy es revisar un poco los hallazgos radiológicos claves de este tipo de tumores, que son tumores neuronales multinodulares y vacuolizantes, o MVNT por sus siglas en inglés, y revisar su principal diagnóstico diferencial. Hablando de epidemiología, lo que tenemos que saber es que es una entidad solo recientemente reconocida, que los primeros casos fueron descritos en 2013. En 2016, MVNT fue reconocido como un patrón citoarquitectónico único. Y pues en la última clasificación de 2022, MVNT fue incluido en la clasificación de tumores glioneuronales ya como patología independiente. Como ya hemos dicho, la mayoría de los casos son hallazgos incidentales, y este tipo de tumores es más típico en los pacientes de edad media. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero en caso de presentar clínica pueden manifestar con epilepsia en hasta 19% de los casos, y con otra clínica neurológica según la localización tumoral. Y aquí os dejo una tabla del artículo que estaba revisando varios casos MVNT, mm, sistematizando toda la clínica que pueden presentar los pacientes. Pasando a los hallazgos radiológicos, aquí os presento, bueno, un caso de radiopedia para empezar, con el que podemos revisar paso por paso todos los hallazgos. Como ya hemos dicho, la imagen de MVNT puede ser bastante típico, y o sea, por imagen podemos establecer el diagnóstico definitivo sin necesitar biopsiarlo. MVNT son lesiones quísticas agrupadas con aspecto en burbujas, y habitualmente se localizan al nivel subcortical. La localización más frecuente es el lóbulo temporal, y el hallazgo más clave es su comportamiento en las secuencias T2 y FLAIR. Estas lesiones habitualmente son hiperintensas en T2 y no suprimen señal en la secuencia FLAIR, aunque también es importante decir que a veces lesiones pueden presentar focos puntiformes centrales como un dot sign hipointensos en T2 y FLAIR, y este hallazgo no nos va a descartar el diagnóstico de MVNT. Estas lesiones habitualmente no presentan restricción en la difusión ni captan el contraste. Y aquí también os dejo una tabla de un estudio que ha revisado 33 casos de MVNT, dentro de los cuales solo un caso presentaba captación del contraste, y ninguna de las lesiones presentaba restricción de la señal en la difusión. Y pues aquí os presento resultados de anatomía patológica de este caso de radiopedia, que me ha parecido curioso para incluir dentro de la presentación, aunque ya hemos dicho que habitualmente estos casos no requieren biopsia ni resección quirúrgica, pero en este caso vemos pues cómo es histológicamente este tipo de tumores, que presentan vacuolas, neuronas con vacuolas en su citoplasma y vacuolas libres flotantes, ¿no?
Dentro del diagnóstico diferencial, podemos destacar como la patología con la que más dudamos el DNET, tumor neuroepitelial desempleoplásico, y después también tenemos que incluir en el diagnóstico displasia cortical focal, espacios periventriculares ensanchados, gangliositoma y a veces en algunos artículos he visto que se incluyen otras entidades como microangiopatía isquémica o lesiones desmielinizantes, aunque creo que es verdad que es bastante difícil de confundir de confundir MVNT con estas entidades. Hablando de DNET, tenemos que saber que este tipo de tumores son tumores glioneuronales benignos que surgen de la materia gris profunda y habitualmente pueden asociarse también con displasias corticales. Más frecuentemente, igual que MVNT, se localizan en el lóbulo temporal en 60% de los casos y en el lóbulo frontal en 20% de los casos, pero también pueden localizarse en núcleo caudado, cerebellum o pons. Y a diferencia de MVNT, más frecuentemente se manifiestan en los pacientes de edad pediátrica o en los adultos jóvenes. Aquí me pareció interesante incluir los criterios clínico-radiológicos de DNED, que incluyen dos criterios clínicos y dos criterios radiológicos. Dentro de los criterios clínicos se incluyen convulsiones parciales con o sin generalización secundaria que comienzan antes de 20 años de edad y este tipo de los pacientes habitualmente no presentan déficit neurológico o si existe un déficit neurológico es un déficit congénito estable. Y los hallazgos radiológicos incluyen localización cortical y habitualmente este tipo de lesiones no se asocia a efecto masa ni a edema perilesional. Aquí os presento otro caso de radiopedia con todos los hallazgos radiológicos claves de este tipo de lesión. A diferencia de MVNT, que es subcortical, no tiene localización habitualmente cortical. Pueden hacer lesiones supra y infratentoriales y su comportamiento en FLAIR y en secuencias T2 y FLAIR es diferente. Estas lesiones también son hiperintensas en T2, pero en FLAIR se suprime el señal en la mayor parte de la lesión y se puede observar persistencia de hiperseñal periférico o que se llama signo del borde brillante o el rim sign, que es bastante típico de DNET. También es interesante destacar que en hasta 30% de los casos los NETs pueden asociarse a calcificaciones. Y pues también NETs no presentan restricción en la difusión ni captan el contraste. Otra entidad en que tenemos que pensar al realizar el diagnóstico diferencial es la displasia cortical. Hay muchas clasificaciones de displasia, pero una de las más utilizadas es la clasificación de Palmini, que destaca tres tipos de displasia cortical. La que nos interesa en el momento de realización del diagnóstico diferencial es el tipo 2, porque el tipo 1 es muy difícil de detectar por la resonancia magnética convencional que existe en la mayoría de los centros hospitalarios ahora. Sí que se puede diagnosticar más por la resonancia magnética de 3 teslas, pero es un tipo que no presenta ni engrosamiento cortical ni cambios de señal corticales. Y el tipo 3 pues se asocia a otros hallazgos como atrofia del hipocampo o puede presentar efecto masa, un componente quístico, calcificaciones y captación del contraste. El tipo 2, las displasias corticales focales tipo 2 son más frecuentemente frontales. Este tipo de displasia sí que presenta engrosamiento y alteración del patrón giral de las circunvoluciones y presenta alteración de señal en la corteza. Otro signo muy típico de displasia cortical es el signo de trasplanto, que es la alteración del señal de la sustancia blanca que afecta todo el espesor desde la corteza hacia el ventrículo, que podemos ver por aquí. Y estas lesiones pues, se presentan como lesiones hiperintensas en T2 y en FLAIR.
Otra patología en la que podemos pensar es dentro del diagnóstico diferencial son espacios periventriculares ensanchados. Igual como MVNT pueden ser subcorticales, pero o sea, la localización más típica son los ganglios basales, como bien sabemos, aunque pueden ser suprainfratentoriales también. Y espacios periventriculares, aunque son hiperintensos en T2, presentan supresión de señal en la secuencia FLAIR. Y otra entidad en la que podemos pensar es el gangliositoma. Esta patología es más frecuente en pacientes de edad pediátrica. Son tumores de bajo grado y también son tumores infrecuentes. Pueden manifestar también con episodios de epilepsia y más frecuentemente se localizan en los lobos temporales. Gangliositomas en hasta 45% de los casos pueden presentar componente sólido o calcificaciones, pero a veces, como en este caso que os presento por aquí, pueden presentar solo el componente quístico. Los puntos claves de diagnóstico diferencial entre MVNT, NET y gangliositoma es que gangliositoma, en caso de gangliositoma, lesiones quísticas suprimen señal FLAIR, aunque se puede observar hiperseñal en el parénquima cerebral entre las lesiones quísticas. Y pues pensar también que en la mitad de los casos podemos observar componentes sólido o calcificaciones. Pero en el momento de diferenciarlo con MVNT, tenemos que pensar más en el comportamiento de las lesiones en la secuencia FLAIR. Y este tipo de las lesiones tampoco presenta restricción de señal en las secuencias de difusión ni captan el contraste. Y ahora os quería presentar dos casos más representativos de nuestro hospital que presentan los hallazgos radiológicos más típicos de MVNT y de NET, porque son las dos entidades que son más fáciles de confundir entre sí. Primer caso es la mujer de 48 años que presentaba crisis de ausencia, bloqueos del lenguaje y alteraciones de la memoria. Pues su clínica principal era que no acordaba los nombres de sus mascotas y de su marido. A la paciente fue realizada la resonancia magnética y lo que hemos visto eran lesiones quísticas agrupadas en el hipocampo izquierdo que presentaban señal hiperintenso en la secuencia FLAIR que no se suprimía. Esta lesión no presentaba restricción en la difusión ni captación del contraste. Y el conjunto de los hallazgos pues, nos ha hecho pensar en el diagnóstico de MVNT. Y otro caso es el hombre de 24 años, un hombre joven que debutó con la clínica de epilepsia con crisis focales y generalización secundaria. Y en la resonancia magnética lo que fue visto son lesiones quísticas también agrupadas con afectación cortical y que en la secuencia FLAIR suprimía la señal en la mayoría de las lesiones, conservando hiperseñal en la periferia, que sería el rim sign más típico de las lesiones tumorales neuroepiteliales desembleoplásticas o NET. Y pues ya para acabar, os quería, pues aquí quería repasar las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico diferencial. Pues tenemos que tener en cuenta la edad de paciente y clínica que presenta, si es el paciente
si es paciente de edad media o es un paciente joven, si manifiesta con clínica de epilepsia o es un hallazgo incidental, donde se localiza la lesión, si es cortical o es subcortical, porque la lesión subcortical sería más típica de MVNT, mientras que cortical sería más típica de DNED. Tenemos que tener en cuenta señal en FLAIR. Si no se suprime señal, tendríamos que pensar más en MVNT, y pues si se mantiene el señal periférico en DNET y si se suprime, pues si se suprime de todo, tenemos que pensar que puede ser que son espacios perivasculares ensanchados. Ah, Todas las lesiones que entran dentro del diagnóstico diferencial de MVNT habitualmente no presentan restricción en la difusión ni captación del contraste en la mayoría de los casos. Y pues si vemos una lesión quística, pero que a la vez presenta componente sólido o calcificaciones, podremos pensar más en gangliositoma. Y a efectos prácticos tenemos que saber que MVNT es una patología benigna poco conocida que puede asociarse a epilepsia, eh, pero es una patología que habitualmente no requiere biopsia ni tratamiento quirúrgico, y en casos típicos no requiere el seguimiento. Y aquí os dejo los artículos que he utilizado para preparar mi sesión, y, y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Alisa. Muchas gracias por la presentación y por los ejemplos prácticos que nos has puesto. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, puede hacerlo a través del chat. Si no, mientras tanto, vamos haciendo un poco de discusión con Antonio y con Esther. Yo quería preguntarte, siguiendo un poco el hilo de lo que comentábamos al principio, ¿no? Claro, pues, en estos pacientes, ¿cómo estás seguro de que es esta entidad? Y, ¿no? Porque con el diagnóstico diferencial, como está el gangliocitoma y alguna otra entidad, y no hay que tocarlo, ¿no? Como decíais, ¿cómo podemos asegurarlo, ¿no? Aparte siendo gente joven, ¿no? Y todo lo que comentabais de la implicación que tiene, ¿no? Un diagnóstico así de este tipo. ¿Se hacen controles periódicos? ¿Está establecido cada cuánto? Pues la verdad es que aquí hay un poco de polémica que nunca se puede estar seguro, porque no tenemos resultados de anatomía patológica, pero si es una lesión con hallazgos radiológicos típicos claves, pues sí que podemos estar seguros solo por un poco de todo lo que he mencionado. Y pues se puede realizar algunos controles, pero o sea, hacer uno o dos controles, supongo, y dejar de seguir a estos pacientes, pero todos los casos que he visto, por ejemplo, dentro de nuestra base de datos, dado esta duda que existía antes entre MVNT y NET, pues en estos casos he visto que cada año les realizan un control y pues las lesiones están estables, y ahí se siguen con los controles sin más. Pero yo creo que a efectos prácticos es eso, que a veces son lesiones muy típicas y entonces no queda duda que sería un MVNT, pero Por si pues acaso. si no cumple todos los criterios, entonces sí que se realiza el seguimiento de estas lesiones. Muchas gracias, no sé, Antonio o Esther, si queréis hacer algún comentario más, como hemos hablado antes también. Sí, hay un artículo del American Journal of Neuroradiology del año pasado bueno, esta es su experiencia y su recomendación. Como dice Alisa, es un tema sobre el que no hay un consenso absoluto, para nada, pero ellos recomiendan hacer un control a los 6 meses, un año. Después optan por un control a los 2, 3 años y, y ya si continúan, que raro sería a los 3 y 5 años.
de todas maneras insistiendo en que hay que manejar bien el nivel de evidencia, poner en el informe cuál es nuestra sospecha y cuál es casi el diagnóstico garantizado, ¿no? Y incluso en los controles, después del primer control, proponen no utilizar contraste incluso. O sea que se pueden plantear controles posteriores por seguridad, por si hubiera algún diagnóstico diferencial muy raro que se manifestará de forma muy atípica. Pero bueno, esa es su recomendación, pero tampoco es una cosa consensuada a nivel global. Que luego también cada paciente tienes que meterlo en el contexto clínico de cada uno, ¿no? Si un paciente te viene con crisis, pues igual llevas más cuidado si está muy cerca del córtex o tienes alguna alteración de la señal en el córtex o tienes restricción de la difusión o tienes captación de contraste, entonces ya te hace tener más cuidado en pensar que pueda ser otra cosa, entonces le vas a hacer controles más estrictos. Si es una lesión estrictamente bombollitas, así pequeñitas, yuxtacortical, muy bien definido, que no capta contraste, no restringe difusión, el córtex es normal, entonces te da más tranquilidad y le vas a hacer a lo mejor un control, por decir, nos quedamos tranquilos porque la sospecha diagnóstica es muy alta y para confirmar estabilidad y luego ya, pues si acaso, igual le haces otro más largo. Pero ya marcando un poco, decir, ostras, la confianza que tengo de que va a ser esto es alta y el control es simplemente por tranquilidad. Y luego también tener en cuenta que pueden aparecer en fosa posterior. Entonces, yo he visto en casos de estos que te piden por vértigos, hipoacusias, y que entonces en el 3D Drive se ve súper bien el CIS, el Fiesta, estas secuencias de fosa posterior que hacemos en los CAIs y se ven muy bien las bolitas, ¿no? Entonces, todo este aspecto así quístico pequeñito y simplemente eso, tener en cuenta que también a veces se puede encontrar como hallazgo incidental en fosa posterior, en el cerebelo, en el vermis, en hemisferios o en vermis. Y lo mismo en estos casos, pues yo los que he visto un par así chiquititos y simplemente hacer el control y ya está, comentarlo que es un hallazgo incidental y transmitir un poco la tranquilidad para que el paciente que lee el informe y el médico que recibe ese informe que no se alarmen. Muchas gracias. Hay un comentario en el chat de Rafa Marcos que dice que al ser una entidad reconocida recientemente por la OMS, se plantea que si en el pasado se diagnosticaba como otras entidades, si se clasificaba como otra entidad. Am, mm, Pues sí, antes siempre se dejaba el diagnóstico diferencial entre DNET y MVNT sin precisar que parece más una u otra cosa, como o sea, todos los casos que he visto no fueron dados como un, un MVNT a 100%, siempre se deja como la lista de todas las posibilidades que podrían ser. Y pues ahora con los criterios como más establecidos, yo cuando estaba revisando algunos casos antiguos, pues estábamos revisando con la sección y sí que nos parecía que podría ser más MVNT que DNET, por ejemplo, con todo lo que tenemos ahora con todos estos criterios establecidos. ¿Cuál es vuestra experiencia, Antonio? Yo creo que sí, yo creo que por desgracia en muchas ocasiones se habrá llevado biopsia estos casos y bueno, ha sido parte de la curva de aprendizaje, por desgracia, ¿no? Te digo, previamente, evidentemente previamente a que esto se conociera como entidad independiente, pues muchas veces se habrá establecido como un DNET con afectación subcortical, un poco extraño, también como un tumor glial de bajo grado y creo que sería el manejo hasta hace no mucho en estos casos, con lo cual ha podido plantear seguimiento, control evolutivo precoz o incluso en algunos casos biopsia. Es lo que puede haber pasado seguramente. Sí, antes todo, Muy bien. pues lesión inespecífica, si no capta, pues a lo mejor le haces control, si capta, pues ya te asustas más. Pues, bueno, como todo, ¿no? Hasta que se empieza a tener Sí, experiencia hasta que... y se describe, pues haces lo que puedes. Muy bien, muchas gracias. En el chat no hay más comentarios. Yo quería preguntaros por el tratamiento de la clínica, los que tienen clínicas, si hay asintomáticos, pero
Los pacientes que tienen clínica, claro, si es secundaria esta lesión, ¿cómo se maneja? ¿Solamente sintomático? Por ejemplo, en el caso de la epilepsia, ¿no? ¿O qué solución dan? En general, no tocar. Lo que está descrito es no tocar. El problema, claro, si la epilepsia justo coincidiera con el foco donde tienes la lesión, te genera un problema. Porque, claro, tampoco, yo lo que he visto en la literatura tampoco son series súper gigantes. Y en general lo que dicen es no tocar. O sea, que no está claro si la sintomatología que presenta el paciente pueda tener Claro, relación el con tema la es si lesión o no, ¿no? lo que tiene se relaciona con la lesión. Ese es el problema que genera. No sé, Antonio, qué te parece, pero la mayoría, o sea, en general no tocar. No tocar, la mayoría son asintomáticos. En cuanto a clínica, sí que dentro de lo poco sintomático que es, la epilepsia es una de las clínicas más frecuentes en las series, que como decís no son muy largas, pero habría que valorarlo muy bien en comité, ver cómo es esa epilepsia, en qué medida impide que tenga una buena vida el paciente. Y bueno, hay lesiones benignas que en teoría no se deberían tocar, tipo displasia cortical, etcétera, pero que en momentos dados pueden dar clínica, etcétera, y se pueden plantear otras cosas. Lo normal es no tocar, coincido completamente en eso, pero sí que puede haber casos excepcionales que se pueda plantear otra cosa, sobre lo cual además no he leído mucho tampoco porque es excepcional. Muy bien, muchas gracias. Pues no hay más preguntas en el chat. No sé si queréis hacer alguna última aportación, si no doy paso a Víctor. Ah, nos preguntan si más o menos, Alisa, ¿sabes cuál es la casuística en Girona? ¿Cuántos casos Bueno, tenéis pues más o menos? lo que he visto en la base de datos, dentro de las lesiones, dentro del diagnóstico diferencial, en total había 6 casos que era el diagnóstico diferencial entre MVNT y DNET, y pues más o menos Sí, mitad, ¿en cuántos creo. años ¿En cuántos años más o menos esto? Pues diría que en los últimos 6 años aproximadamente. Vale. Bueno, como uno al año, entonces, más o menos, ¿no? Perfecto. Gracias, dice. Pues, pues eso todo. Si queréis, perdón que soy interrumpido, si queréis hacer algún comentario más, si no doy paso a Víctor y ya vamos haciendo las conclusiones. Yo quería decir también una cosita que un pequeño matiz, el tema de la apariencia esta famosa, ¿no? La bubble appearance, las pompas de jabón, etcétera. Tener en cuenta que aunque se describe para eh, este tumor neuronal, multineural vacuolizante, perdón, y el DNE, también otras patologías pueden darlo de forma más infrecuente. Entonces tenemos que tener en cuenta, como ha dicho Alisa, otras secuencias. Quería remarcar esto también, porque, por ejemplo, podemos tener, al margen de los que ha dicho, etcétera, tenemos presentaciones raras del astrocinoma pilocítico, ¿no? En gente joven, es supratentorial. También tenemos incluso la criptococosis. Está descrito también el aspecto este en pompas de jabón, básicamente por la detección de espacios de Virchow-Robin, ¿no? Que es el diagnóstico diferencial que ya hemos tratado, pero y que hay otras características que son fácil diferenciarlo, etcétera, ¿no? Pero que independientemente, si cogemos solo esto, ojo que a veces, en unos pocos casos, nos podríamos equivocar. Hay que tener en cuenta todas las secuencias que ha comentado Alisa y solo quería hacer ese pequeño matiz. Ujú. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Esther, ¿alguna cosa más? Solo eso, Víctor, que no en te caso de... oímos. ¿No? ¿Se oye? Que en Sí, a caso ti de sí, duda, Víctor. pues... Víctor, yo creo que estaba hablando que no está. Sí, sí, no se oye, ¿no? No, no lo oímos. No Víctor, sé no. si. Sí, Eso es. ahora. Ahora. Perdona, Ahora. no sé si querías añadir algo más, Esther, tú también, a mí. No, simplemente que eso, en caso de dudas, siempre con precaución y hacerle un control y ver que siga estable. Perfecto, Y comentar el caso con los médicos que lo lleven para confirmar que no haya ninguna otra cosa ninguna otra clínica que se escape, ¿no? Pero siempre valorando el caso en su contexto concreto. perfecto. Pues muy bien, pues solo agradeceros a Esther, Antonio, vuestras interesantes aportaciones
y felicitar a Lisa, que ha hecho una excelente presentación de una lesión que existía pero no tenía nombre, ahora tiene nombre, y ya no es una lesión inespecífica, y lo importante es, como ha dicho Alisa, pues hacer el diagnóstico diferencial, y en caso de estar seguros, no hacer nada más. Esto es lo que habéis insistido, que es importante no hacer ni biopsia ni tener en cuenta de que es una lesión benigna y que no genere más pruebas. Y en caso de dudas, aunque no está bien establecido, como habéis sugerido, pues hacer seguimiento durante periodos de tiempo que no están del todo consensuados, pero saber transmitir al clínico, yo creo, el significado de esta nueva entidad, ¿no? No sé si queréis añadir algo más, si no, pues damos por finalizada la sesión de hoy y os esperamos a todos de nuevo en la plataforma, la sesión de mañana. Que vaya bien, que paséis un buen día. Chao. Igualmente. Adeu. Nos- Adiós.